días. Vamos a empezar con la primera mesa, los marcos de acción y cooperación internacional. Empezaremos con la exposición de ONU Habitat y luego habrá dos presentaciones de aquí, la primera de Araceli Sánchez y la segunda de Ana Beatriz Jordao, que es verdad que no la hemos presentado porque no está aquí con nosotros, nos está siguiendo desde España, pero sí también hace referencia a su participación activa en la organización de este encuentro, que por una reciente maternidad no puede estar aquí con nosotros, pero nos está siguiendo vía Skype y después realizará su presentación y participará en todo lo que pueda, ¿no? Luego la presento y ahora a quien toca presentar es a Roberto Lippi, aunque ya se ha presentado él previamente en la mesa inaugural. Ya todos sabemos quién es, de dónde viene, coordinador del Hub de ONU Habitat para los países andinos, y por supuesto le hemos invitado para que nos comparta el plan de acción regional para la implementación de la nueva agenda urbana en América Latina y el Caribe. Y bueno, pues para nosotros, para este evento, para todos nosotros, va a ser ese gran marco de acción. Y cuéntanos, Roberto. De nuevo, buenos días a todas y a todos. Entramos en el mérito de las cosas y en el trabajo me pidieron de presentar el plan de acción para la implementación de la nueva agenda urbana. Intentaré estar en los 25 minutos. Eso significa que algunas diapositivas la vamos a pasar más rápidamente, incluso porque esta mesa, muchos de los temas que están ahí reflejados los conoce muy bien. Simplemente quisiera empezar con una caracterización del problema de cómo llegamos a un plan de implementación y de qué, la nueva agenda urbana, pero qué significa para la región. Poner en la mesa algunos retos que en la construcción del plan de acción regional se identificaron. Digo que son algunos porque me imagino que exactamente mesas como estas van a identificar muchos más, y también algunas oportunidades que vemos como organización que está enfocada en el desarrollo urbano y territorial para esta región. Simplemente la razón de ser de mi presencia aquí es que ONU Habitat en América Latina está funcionando por oficinas subregionales. Tenemos una en Río de Janeiro que sigue el Cono Sur y también coincide con nuestra oficina regional para América Latina. Aprovecho para darles los saludos de nuestro director, de Enrique Velázquez, que está del otro lado del mundo, está en Nairobi. Estamos en un proceso también de reforma interna de ONU Habitat con la llegada de la nueva directora. Tenemos una oficina en Bogotá que sirve a los países andinos, sobre todo con operaciones en Colombia, en Ecuador y en Bolivia en este momento, y también operaciones bajo la lógica de proyectos en Centroamérica, y con Quito trabajamos bastante en uno de esos proyectos, y una otra oficina en México que sirve México, Cuba y próximamente espero que asuma las operaciones en América Central. Entro en mérito de la presentación simplemente para caracterizar muy rápidamente este aparato no me quiere. Para caracterizar muy rápidamente de qué estamos hablando, es decir, por qué la importancia de enfocar de forma distinta las políticas de desarrollo urbano. Lo planteaba el señor embajador al comienzo de esta mañana. Efectivamente ha cambiado el perfil del mundo, ha cambiado por primera vez a partir del 2015, es decir, la mayoría de la población mundial ya es urbana. Los datos son que 4.000 millones de personas ya viven en ciudades, pero que serán 5.000 millones en 2030.
En América Latina esta es una de las regiones más urbanizadas del mundo. El 81% de la población, con estudios de la CEPAL del año pasado, vive ya en áreas urbanas. Ahora podemos discutir qué significa área urbana, porque muchas veces esto no es tan claro, pero es evidente que los fenómenos de urbanización en esta región ya son fenómenos consolidados y requieren de una atención y de una capacidad de respuesta en términos de políticas públicas totalmente distintas. Solamente para dar otros rápidos datos, en 2014 880 millones de personas pero vivían en barrios marginales, es decir, la urbanización sí se ha generado, pero debemos ahora mirar qué tipo de urbanización se ha creado y cuáles son los desafíos que esto comporta. Y para dar otros dos datos muy rápidos, 70% del Producto Interno Bruto se produce en las ciudades, pero también el 60% de las emisiones se produce en las ciudades. Esto claramente implica grandes retos y grandes desafíos. Solamente muy rápidamente para caracterizar algunos de los temas que parecen contraintuitivos, ¿no? Es decir, al tiempo hemos aumentado en todo el mundo los fenómenos de urbanización, pero paradójicamente no hemos mejorado su calidad, hemos empeorado la calidad de la urbanización. Simplemente ahí ven un gráfico entre áreas planeadas informalmente y áreas no planeadas, las tres líneas de colores, y como pueden ver, en lugares de mejorar estamos empeorando, es decir, las áreas planeadas son cada vez menos frente a las áreas planeadas informalmente o no planeadas. El resultado es la imagen que pueden observar al lado derecho de la diapositiva. Solamente para decir que también estamos urbanizando mal, es decir, cada vez más estamos utilizando suelo, y, es decir, la cantidad de suelo que la urbanización consume no es proporcional con el aumento de la población que se está urbanizando. Estamos consumiendo demasiado suelo y esto es un tema que tenemos que abordar para ver qué tipo de ciudades tenemos que construir, qué tipo de territorios tenemos que construir y qué tipo de impacto tenemos que resolver en términos de expansión territorial, sobre todo frente a los ecosistemas estratégicos y al cambio climático. Simplemente aquí hay algunos datos, no entro en mérito, pero los podemos profundizar a lo largo de estos 3 días. Es impresionante el porcentaje de crecimiento de suelo urbanizado frente a la población. Si estamos diciendo que el promedio optimal o el promedio, digamos, aceptable no debería superar el 2.5%, estamos ya más allá del 3.5%. Pero hay áreas donde estamos en el 6%, en el 7% en esta parte del mundo. Simplemente otro dato, yo no soy urbanista, pero dicen los urbanistas que una ciudad bien planificada debería tener un 50% de su espacio público, es decir, espacio de vías, espacio de calles, de andenes, de parques, de plazas, y deberíamos tener un promedio por lo menos de asignación de espacio para la conectividad, para las vías, y efectivamente supere el 50% entre vía y espacio público. En esta parte del mundo, y el promedio mundial es aún más bajo, estamos por debajo del 25%, es decir, estamos en la mitad de lo que necesitaríamos para tener una ciudad efectivamente ordenada y sobre todo una ciudad donde lo público efectivamente sea el motor de la convivencia y el motor del desarrollo. Entonces, frente a estos retos, como ustedes saben, el mundo ha intentado generar espacios de diálogo y espacios de construcción colectiva. Hace 2 años se mencionaba, se realizó en Quito la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos sostenibles, Hábitat 3. Son conferencias que se dan cada 20 años, la primera en Vancouver, en el 76, luego en Estambul, y deberían trazar efectivamente estas conferencias
los lineamientos en términos de política pública global para los 20 años que siguen. Importante que en 2016 en Quito, efectivamente por primera vez, estas conferencias empezaron a trazar un marco nuevo, un marco casi que regulatorio, aunque hay todos los elementos del derecho internacional sobre los cuales todavía se está discutiendo si es un marco obligatorio, si no lo es, si este marco acoge la obligatoriedad de la Agenda 2030 o menos, pero lo que sí es cierto, por primera vez se define un marco de acción colectivo, que es la nueva Agenda Urbana, que intenta dar respuestas efectivamente a los retos de la urbanización y intenta trazar unas líneas de acción para los próximos 20 años. Este marco de acción, por supuesto, está atado a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y como se planteó durante Hábitat 3, la lógica de la nueva Agenda Urbana, en esta sigla un poco rara que es NOW, en la sopa de letras que es típica de Naciones Unidas, debería ser efectivamente un acelerador, un dinamizador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el objetivo número 11, que se relaciona con ciudades sostenibles, pero también los demás, haciendo un rápido recuento de lo que contiene la agenda urbana, al menos el 50% de las metas propuestas para los objetivos de desarrollo sostenibles tienen vínculos directos con la nueva agenda urbana. Y confluye, para nosotros es muy importante esto, en la nueva agenda urbana un principio básico, que es el principio que está a la base de la agenda de desarrollo sostenible y de los objetivos de desarrollo sostenible, que es de no dejar a nadie atrás. Y en la lógica de las ciudades significa no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Claro que esto implica retos muy importantes y creo que en esta mesa vamos a ver algunos de ellos, porque su implementación implica no solamente acciones globales y acciones nacionales, sino acciones y sobre todo, yo diría, acciones a partir de los territorios y de los gobiernos locales. Solamente para darle un marco de referencia, porque lo vamos a ver en el plan de acción regional, la nueva agenda urbana tiene 5 grandes líneas de acción. Una es la construcción de una nueva generación de políticas urbanas nacionales. Estamos discutiendo esta mañana con el ministro de Vivienda y Urbanismo de Perú. Es importante cambiar los marcos normativos y los marcos reglamentarios de las políticas a nivel nacional, porque sin esto, esta visión de mediano y largo plazo que la nueva agenda urbana caracteriza y define es imposible de poner, de aterrizar. Por supuesto, hay líneas de acción que tienen que ver con cómo reformamos las reglas del juego, de la planificación y del desarrollo y de la gobernanza urbana y territorial, cómo revisamos no solamente la planeación, sino llegamos hasta el diseño urbano. Ahí hay una gran discusión que se dio antes de Hábitat 3 de cómo efectivamente tenemos que pensar toda una serie de procesos de ordenamiento territorial, pero tenemos que bajar la escala hasta incluso el diseño del grid urbano, que es esencial, sobre todo en la presencia de fenómenos de urbanización informal muy altos como es en todo el mundo y en particular en esta región. Esto también implica abordar de forma distinta los elementos de economía urbana y de finanzas locales. Economía urbana, es decir, cómo valorizamos las economías de aglomeración que son típicas del mundo urbano, pero también cómo revisamos los marcos que permiten la financiación del desarrollo urbano. Nuestro anterior director de ONU Habitat, que había sido por muchos años alcalde de la ciudad de Barcelona, Joan Clos, siempre decía que la buena urbanización crea sus propios recursos. El problema es quién capta estos recursos. Y en esta región del mundo, estos recursos normalmente no lo capta el actor público y no sirven para los principios de bien público sobre los cuales
deberían estar enfocados. Entonces, revisar esos marcos y volverlos más efectivos se vuelve efectivamente fundamental. Y quinta dirección, avanzar en simultánea tanto en los procesos de renovación urbana, que son esenciales en los principios de ciudad compacta, conectada, de densificación, de mixtura de uso, de uso del suelo, de mixtura social, etcétera, sino también planificar las extensiones y hacerlo antes que otros actores las planifiquen de forma informal, como está ocurriendo. Simplemente para definir algunos de los retos urbanos globales, hay muchos por supuesto, pero simplemente tomando en cuenta incluso el último Foro Urbano Mundial, seguramente hay algunos fenómenos que son más relevantes que otros. Uno es seguramente el aumento incontrolado de asentamientos y urbanizaciones informales, lo veíamos, esto es impresionante como en los últimos 20 años ha aumentado el volumen de utilización del suelo de las ciudades, pero como esto ha sido cada vez menos planificado. La falta generalizada de accesibilidad a la vivienda, eso es un tema enorme, claramente vivienda y hábitat van de la mano, pero hay un déficit cuantitativo y cualitativo que hay que abordar y hay que ver con cuáles políticas, porque todos los países de la región están avanzando mucho sobre políticas de vivienda. A veces estas políticas no crean hábitat y menos ayudan a generar ciudad. Tercero, expansión y aumento del costo de los servicios urbanos. Claramente el crecimiento incontrolado tiene toda una serie de factores y hoy tenemos asentamientos donde o no hay servicios o los servicios no son de la calidad que se requiere y muchas veces los servicios no son sostenibles con ninguna lógica de bien público. Y por supuesto la excesiva presión sobre el uso del suelo, sobre la tierra, dicho, la expansión en el uso del suelo es absolutamente incontrolada en este momento. El fracaso de los modelos financieros locales que hay que revisar bajo una lógica de efectividad, pero también de bien público, y los fenómenos de segregación socioespacial que son fuertes en todo el mundo y particularmente fuertes en esta región del mundo. Y vuelvo simplemente sobre el tema de la segregación socioespacial. Ese es un tema clave porque es la ciudad que tenemos y la ciudad que tenemos que superar si queremos efectivamente que la ciudad tenga externalidades positivas y no negativas. Simplemente mencionaba antes el último Foro Urbano Mundial, se generó este año en Kuala Lumpur, se dio en Kuala Lumpur hace más o menos 3 meses. Y ahí, bajando ya la nueva agenda urbana a lineamientos de implementación y de acción, se caracterizaron 3 líneas de acción donde hay que fortalecer, digamos, la capacidad de respuesta en términos de políticas públicas y también los elementos de concertación y de alianza entre los actores del desarrollo. El primero es una distribución espacial justa de los recursos urbanos, incluyendo el acceso a la vivienda y claramente a través de una planificación urbana y territorial apropiada. Lo segundo es una agenda política fuerte que se enfoque en el desarrollo de marcos legales apropiados y en una nueva generación de políticas urbanas nacionales e instrumentos de política que sean novedosos. Y aquí, qué bueno tener mesas de diálogo exactamente sobre cómo eso se está generando en los territorios y en las ciudades. Y tercero, una fuerte acción local capaz de crear entornos propicios para la diversidad social, económica y cultural. Entramos un poco más en lo que caracteriza nuestra región, América Latina y el Caribe. Lo hemos dicho, esta es una región altamente urbanizada, 81% vive en áreas urbanas. El dato es de 2017, no de 2018, pero es evidente que esto implica toda una serie de retos y además con una urbanización ya consolidada, es decir, aquí los fenómenos de migración urbano-rural han sido acelerados en las décadas pasadas, esto ya se ha dado y hoy tenemos otros retos, que es las ciudades y las áreas
y las aglomeraciones metropolitanas que se han caracterizado y que hoy requieren de acciones de transformación que muchas veces son difíciles. Y finalmente el principal desafío de la gestión urbana ya no es como decíamos, el problema de la transición rápida, digamos, de la migración campo-ciudad, sino cómo producimos cohesión, cómo producimos equidad, cómo producimos calidad de vida para los habitantes urbanos. Y por supuesto, cómo reintegramos lo urbano y lo rural como dos dimensiones de un único proceso de desarrollo territorial. ¿Cuáles son algunos de los retos? Y yo simplemente voy muy rápido sobre esto porque me imagino que eso es un poco el tema de discusión de estos 3 días. Se considera en el proceso que ha llevado a la formulación del Plan de Acción Regional para la implementación de la nueva agenda urbana en América Latina, que América Latina y el Caribe hoy está frente a una doble transición. Uno, desde la perspectiva urbana, como hemos dicho, la disminución del crecimiento de las ciudades, es decir, de la migración campo-ciudad, y también demográfica, porque el bonus demográfico en términos de envejecimiento de la población ya en la mayoría de las ciudades de América Latina es un bonus negativo, y esto también comporta unos desafíos nuevos que hay que abordar. En términos de retos, como lo decíamos, cómo transformamos las externalidades negativas en positivas, porque lo que está pasando es exactamente al revés, es decir, lo que son las aglomeraciones urbanas y sus potencialidades y retos efectivamente no se están utilizando de la manera más apropiada, y por supuesto cómo avanzamos hacia una nueva institucionalidad y a un nuevo marco legal. En términos más económicos, bueno, sí tenemos en toda la región, en las ciudades de la región, nuevos patrones de producción, de distribución y consumo, pero esto se ata también con desafíos estructurales que nunca han sido superados en términos de economía urbana, y al final esto implica que tenemos un reto gigantesco de inclusión económica y de acceso universal a los beneficios del desarrollo urbano. En términos ambientales, bueno, logros importantes, bueno, en términos sociales, logros importantes en materia de reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, esta se ha reducido en toda la región y en todas las ciudades de la región, pero retos enormes en términos de equidad. Paradossalmente, en un estudio que realizamos con la CAFA hace 2 años, se demuestra que la inequidad en las principales ciudades de América Latina está aumentando. Es decir, por un lado está disminuyendo la pobreza, por el otro lado está aumentando la desigualdad. Ahí hay un reto enorme y hay un trade-off que hay que romper muy rápidamente. En términos ambientales, aumenta la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático prácticamente para todas las ciudades de la región, pero además aquí tenemos, bueno, sí tengo un reto yo también, tenemos un reto particular, tenemos ecosistemas particularmente complejos y frágiles, como son los andinos, como son las ciudades insulares, etc. En términos digamos, de política pública, se ha avanzado fuertemente a reconocer a la ciudad como un bien público, pero todavía tenemos retos de institucionalidad y de gobernanza multinivel para el manejo del desarrollo urbano sostenible. La ruta de implementación de la nueva agenda urbana ya fue trazada en Quito, y de ahí son 2 años ya de implementación. Se ha avanzado el establecimiento de un marco de acción global que ya ha sido formulado desde hace más de 1 año, y se está avanzando en la formulación de planes de acciones regionales. América Latina ha sido entre las primeras regiones efectivamente en constituir un marco de acción regional. De aquí se tendrá que desprender planes de acciones subregionales, porque claramente América Latina es muy grande y el Caribe es muy grande, y las situaciones son muy distintas por subregiones, y por supuesto políticas urbanas nacionales y hasta llegar a planes de ciudad. Esto es lo que contempla la nueva agenda urbana. ¿En qué estamos? Con un proceso amplio, participativo,
que ha venido liderando con nosotros la CEPAL y Minungo Díaz, es decir, el contexto, la asamblea de los ministros de desarrollo urbano de la región, se ha avanzado en caracterizar a la región y a darle un plan de acción. Los objetivos del plan de acción regional son aquellos que pueden ver en la pantalla, son 4, de los cuales yo les diría hay como 3 que están muy en línea con la nueva agenda urbana y uno que es más típico, digamos, de la región. Los objetivos son ser el principal marco estratégico de referencia en términos de política pública y caracterizarse como una herramienta de gobernanza para promover la implementación de la nueva agenda urbana, para orientar el desarrollo nacional y subnacional hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. 2, ser un referente regional, nacional y local, adaptados a las condiciones locales y a las necesidades regionales. Esto ha sido bastante innovativo y una discusión fuerte de cómo la visión tiene que ser al tiempo holística, transversal, flexible y al final ser un plan vivo, es decir, que tiene que tener capacidades de adaptarse a circunstancias específicas del orden local y del orden nacional y regional. Tercero, ser un plan multiactor y multiescala, capaz de enfrentar los desafíos de concertación, coordinación y planificación e implementación a través de una metodología cada vez más participativa, y ahí hay un reto enorme que hay que enfrentar. Todavía no ha logrado el plan tener esta capacidad de despliegue y de concertación más amplia, y se ha quedado por ahora más al nivel de las instituciones nacionales. 4, establecer sinergias con otras agendas globales, es decir, además de la nueva agenda urbana y de la agenda 2030, por supuesto, hay otras acciones que son del orden global que han sido tenidas en cuenta y articuladas al plan de acción regional. Los principios rectores son 4, vamos de 4 en 4. Igualmente los primeros 3 son muy vinculados con la nueva agenda urbana y con lo que plantea la nueva agenda urbana, y hay un 4 sobre gobernanza que ha sido efectivamente fuente de un largo proceso de concertación y que es más típico de la región. El primero es ciudades inclusivas, es decir, ciudades y asentamientos humanos libres de pobreza, desigualdad en todas sus formas y dimensiones, libres de la segregación y exclusión socioespacial, y que garanticen la igualdad de derechos, oportunidades y el acceso seguro e inclusivo a la ciudad y a su tejido productivo sin dejar a nadie atrás. El segundo es economías urbanas sostenibles e inclusivas, con procesos de urbanización bien gestionados que garanticen el acceso equitativo a las oportunidades y recursos para todos los habitantes y la mejora de la productividad de la ciudad. Además, la contribución positiva de las economías urbanas al desarrollo nacional. Lo decíamos, la mayoría del Producto Interno Bruto se produce en las ciudades, en las aglomeraciones. Tercero, sostenibilidad ambiental urbana, proceso de planificación, patrones de desarrollo urbano y construcción de ciudadanía consciente que impulsen la protección y el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales y de los ecosistemas y sus servicios ambientales, fomentando la resiliencia ante los impactos del cambio climático y los desastres. Y cuarto, gobernanza democrática. Esto es nuevo y, como decía, ha sido un proceso largo de diálogo interno a la región, porque se considera que si no se enfocan los procesos de toma de decisión y políticas públicas inclusivas y transparentes y capaces de responder a los desafíos que enfrenta el territorio, garantizando el cumplimiento de los derechos de todos y todas en las ciudades con una movilización efectiva de voluntades y compromisos, los 3 principios rectores anteriores no se pueden cumplir. Son 6 los ejes de acción, muy rápidamente los vamos a citar y he terminado la presentación con esto. El primero vale la pena simplemente mencionarlos. Uno es la revisión de las políticas nacionales urbanas, que es un elemento fundamental, como lo decíamos, para cambiar los marcos regulatorios de desarrollo urbano y territorial.
con el diseño e implementación de políticas nacionales urbanas sólidas, consensuadas y basadas en resultados que fortalezcan la coordinación multisectorial y multinivel. El plan se atreve también a indicar algunas tipologías de acciones a modo de ejemplo, por ejemplo, desarrollar políticas urbanas nacionales que definan una visión de desarrollo urbano sostenible de largo plazo, con principios rectores estratégicos y acciones de intervención de políticas claras y concretas. Eso es fundamental porque muchas veces quien que está en la primera línea, los alcaldes, las entidades públicas, tienen un tiempo limitado y tienen que responder, por supuesto, a demandas que son muy ingentes. Entonces, tener marcos de política pública que enfoquen la planificación, que enfoquen la visión sobre el mediano y largo plazo se vuelve fundamental para no perder de vista el norte y poder avanzar en transformaciones de cambios. Optimizar la coordinación y coherencia multisectorial y multinivel en un marco espacial nacional para el desarrollo urbano sostenible. Parece obvio, pero no lo es. La gobernanza multinivel es muy compleja en todos los países, algunos más que en otros, y me atrevo a decir que en muchos de los países de esta región hay francos procesos de recentralización que vuelven más difícil los procesos de gobernanza multinivel y multisectorial. Y finalmente reducir disparidades e inequidades urbanas y territoriales al interior de las ciudades, entre áreas rurales urbanas y entre ciudades. Áreas rurales y urbanas. Eso es fundamental. Hay una ruptura, por lo general, entre las ciudades y su entorno territorial. Si esta ruptura no se supera, es muy difícil avanzar con una lógica de desarrollo territorial integrado. Las ciudades muchas veces ven a sus entornos rurales solamente como proveedores de bienes, sobre todo agua y alimentos, y la lógica es ir la ruralidad hacia las ciudades. La lógica tiene que ser mucho más compleja y tiene que ser de doble vía, porque es evidente que la presión sobre los ecosistemas estratégicos es un tema que afecta no solamente el mundo rural, sino la supervivencia de las áreas urbanas como un todo. Finalmente, el eje 2, marcos legales urbanos. El eje de acción menciona el establecer marcos legales urbanos robustos y transparentes que cuenten con mecanismos e instrumentos eficientes que aseguren el cumplimiento de la ley, incorporando los principios de rendición de cuenta y participación pública en la planificación y gestión urbana y territorial. Esto claramente tiene que ver con el imperio de la ley, que es algo que parece estar más en los principios que en la realidad. Tiene que ver con la capacidad de producir ordenamiento territorial y planificación de forma concertada entre los actores para que sea posible efectivamente avanzar en su implementación, pero tiene que ver también con la capacidad de implementar y de tener un efectivo control urbano y territorial. Sin esto, cualquier marco de planificación es muy poco eficaz. La tercera línea de acción, eje de acción, es la planificación y diseño urbano y territorial integrado, con proceso de planificación urbana y territorial y diseño urbano integrado con una visión de futuro, instrumentos y mecanismos participativos capaces de abordar los desafíos propios de los sistemas urbanos y territoriales actuales y futuros. Simplemente menciono de ejemplo algunas de las acciones como proteger y conservar los ecosistemas naturales y el patrimonio cultural a través del proceso de planificación urbana y territorial y de diseño urbano, lograr una forma espacial urbana compacta, conectada, integrada, segura e inclusiva a través de mecanismos e instrumentos de planificación urbana y territorial y el diseño urbano. Y incorporar, por supuesto, la resiliencia urbana en los procesos y instrumentos de planificación. Fundamental ahí es el tema del espacio público, que en cantidad y en calidad y en gestión es aún demasiado escaso en prácticamente todas las ciudades de la región. Cuarto eje de acción, el financiamiento de la urbanización, fortalecer las finanzas municipales, los sistemas fiscales intergubernamentales y los instrumentos y capacidades para innovar y desarrollar nuevos y mejores mecanismos de financiamiento para la inversión urbana. Lo mencionábamos, no todo es público, pero el público sí tiene una responsabilidad fundamental, que es
que la planificación y la realización de operaciones urbanas integrales tiene que partir de una visión de cómo se capta plusvalor y cómo este plusvalor tiene que ser utilizado en pro de construir mejores ciudades para todos. Quinto eje de acción: implementación local, fortalecer las capacidades y los instrumentos locales para conducir la urbanización y el desarrollo urbano y promover las alianzas sólidas entre diversos actores y sectores relevantes para un desarrollo urbano sustentable, fundamental. Es decir, ninguna acción funciona si a nivel local no se generan los procesos de concertación y de participación necesarios, y si no hay un liderazgo capaz y transparente por parte de los actores públicos. Ahí hay un rol central de los gobiernos locales y a veces también de gobiernos locales que tienen que pensarse de forma distinta. Es decir, la planificación en esta parte del mundo, con los procesos de urbanización que se han generado, es una planificación que tiene que ver muy fuertemente con las aglomeraciones metropolitanas y con una visión que trasciende, por supuesto, los márgenes de acción administrativos de los municipios. Estos procesos de gobernanza supramunicipal no son fáciles, los marcos regulatorios tampoco son claros en su mayoría, y hay que avanzar muy rápidamente en esta dirección. Y finalmente, mecanismos de monitoreo, reporte y revisión. Esto es la novedad, el robustecer las capacidades humanas, técnicas y financieras de cada sector para el seguimiento de los avances hacia un desarrollo urbano sustentable y para el monitoreo, el reporte y la revisión de políticas, programas, planes y proyectos asociados. Normalmente somos muy capaces de formular planes, menos capaces de formular los instrumentos para asegurar que los planes se puedan implementar y menos capaces aún de saber medir los impactos de lo que se está generando en términos de política pública. Eso es esencial y además en la región por lo general hay muchas dificultades en términos de sistemas de información territorial. Algunos países menos, otros más, pero el tema de las informaciones certeras para tomar decisiones de política pública son un tema muy fuerte. Tomo a ejemplo los países en los cuales tengo ocasión de operar, simplemente mirar los catastros y los registros civiles como los dos ladrillos esenciales de la acción administrativa del Estado es uno de los grandes desafíos. Finalmente, ¿qué va a pasar? Por supuesto, hay que avanzar no solamente en la estructuración, sino en la implementación del plan, y hay una agenda de seguimiento que está en la cabeza del MINURBI, de los ministros de Urbanismo y de Desarrollo Urbano y Vivienda de la región, además que en la CEPAL y en ONU Hábitat y en otros sectores, y el tema es cómo ayudar, por un lado, a los gobiernos locales y a los gobiernos nacionales para que efectivamente se implemente el plan de acción regional, pero también como robustecer el seguimiento y monitoreo del plan como un todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Sabíamos que el esfuerzo iba a ser importante para resumir tanta información, compartir este panorama, ¿no? Ahora casi todos ustedes ya saben perfectamente cómo son estos entornos urbanos y la complejidad a la que se enfrentan pues, día a día en sus realidades. Le damos la palabra, después dejaremos un ratito para preguntas a Roberto y al resto de los ponentes. Le damos ahora la palabra a Araceli Sánchez, que nos va a compartir un poco los ejemplos del programa Patrimonio para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación, que a lo largo de más de 25 años ha trabajado en numerosos entornos urbanos aquí en América Latina. Muchas gracias. Vamos a plantear una óptica mucho más humilde, de acuerdo a las directrices que nos acaba de plantear que acaba de plantear pero no obstante estamos vinculados porque nosotros también tenemos un marco que nos ha ido reorientando
Y yo he querido titular la presentación como la cultura de la ciudad y la agenda internacional, porque yo he leído entre líneas y parte de la comunicación que acabamos de oír, en ella subyace temas que tienen que ver justamente con las relaciones interpersonales y las relaciones interculturales de un continente tan diverso como es este. Bueno, eso es. Entonces he querido traer este esquema, que es un esquema muy sencillo y que todo el mundo conoce, pero sí quería ver, que se viera el carácter intersectorial que tiene la cultura para trabajar en cualquier proceso que tiene que ver con la ciudad y con las comunidades rurales. Porque estamos atendiendo, viendo cómo el panorama internacional está centrándose en ciudades sostenibles, en el tema de la ciudad, pero el objetivo 11 son comunidades y ciudades. Y el proceso de movimiento de poblaciones mundiales es justamente porque las partes de las comunidades en los territorios están siendo mirados de una manera más débil. Entiendo que esta mirada es absolutamente necesaria. Con lo cual, este carácter intersectorial que afecta a la gobernabilidad, que afecta a la emergencia, que afecta al cambio climático, es lo que acabamos de ver. Es decir, esto es la cultura que subyace en las comunidades, está marcada por lo menos tener esto presente, ¿no? Hábitat como los ODS, aparece también el tema de las cuestiones claves de crecimiento económico, que son transversales, y cómo se relaciona la cultura y el patrimonio, que es de lo que vamos a hablar nosotros, con temas que tienen que ver con el espacio público, que es lo que se acaba de citar, parte del espacio público, la cohesión social que aumenta, la accesibilidad necesaria, la gobernanza local, el manejo de centros históricos. No necesariamente tienen que estar declarados Patrimonio de la Humanidad para que los centros históricos sean lugares fundamentales de cohesión de los individuos. El paisaje cultural, antes llamado así, hoy día lo estamos empezando a llamar, o antes se llamaba desarrollo territorial, ahora está incluyéndose el concepto del paisaje cultural y el turismo sostenible, que es el que afecta a un montón de ejercicios que tienen que ver. Con lo cual, esta es otra mirada de la cultura que estamos manejando en estos temas, y luego además es un sector de crecimiento económico fundamental, que es el que da lugar a un punto que él ha citado, muy interesante, que son esas economías creativas que se necesitan para reactivar ciudades y que en algunas ciudades del mundo se están haciendo, y estoy pensando ahora mismo en Madrid, por ejemplo, o estoy pensando en Barcelona, o estoy pensando en Santiago, o estoy pensando en Málaga. Es decir, que yo creo que, y estos elementos tienen que ver con la ciudad del siglo XXI, la ciudad del 2030. Esto es la innovación, es la inserción, es la creatividad, es la conectividad y es el crecimiento económico. Claro, acabamos de ver unas imágenes brutales y reales que veremos en el viaje arriba desde el Cerro San Cristóbal, y veremos la aparente lejanía que existe entre esos espacios y estos. Pero los problemas también hay que solucionarlos mirando a veces más allá de donde estamos. Entonces, yo creo que el empezar a dar ese giro necesario de creatividad en la planificación empieza a pasar por esto. La cultura no está en la agenda urbana. La cultura y la inmigración, que son dos grandes temas importantísimos, no están en la agenda urbana mundial. Los ODS no tienen ninguno dedicado. Ahora bien, lo que acabamos de decir de hoy tiene que ver con estos grandes movimientos de población, que en América Latina son muy conscientes, son sur-norte, son ya en todos los sentidos. En Europa tenemos otro que es el gran sur-norte, y todo eso está descomponiendo estructuras que tienen que ver no solamente con la ciudad, sino con la gobernabilidad y la seguridad. Si no empezamos a utilizar patrones, yo diría no imaginativos, porque realmente trabajar así se ha hecho desde el siglo XVI, pero si no volvemos a trabajar con estas miradas, yo creo que todo nos va a costar muchísimo más. Entonces es bueno trabajar con este tema. Y todo esto para decirles que la Federación Española en el año 2007 introdujo una estrategia, que fue la Estrategia de Futuro y Desarrollo, donde uno de sus puntos, el número 5, muy atrás, era la gestión sostenible del patrimonio cultural para el desarrollo. Y esta estrategia venía a recoger una acción que ya tiene 30 años de antigüedad, que utiliza el patrimonio como una herramienta de desarrollo. Empezó siendo un elemento de patrimonio inmueble, trabajando sobre todo en reparación de edificios. Hace ya unos años se ha cambiado, y de acuerdo también a las nuevas miradas internacionales, porque el patrimonio también cambia sus miradas, lo que hace es mirar el patrimonio desde una mirada completamente, como dicen en estos contextos, holística, una mirada global, total. Y este patrimonio es este patrimonio diferente. ¿Qué es el nuevo patrimonio? Pues ese patrimonio tiene que ver con
naturalmente con el espacio público, con la edificación, con el patrimonio inmueble, pero tiene muchísimo que ver con el inmaterial, que es del que se puede partir para planificar, tiene que ver mucho con el espacio de la memoria y la transparencia, la rendición de cuentas, que son los archivos. Cuando nosotros en la agencia empezamos a decir que desde patrimonio vamos a trabajar con los archivos, nos dijeron, ¿pero qué? Es que los de cultura, ¿cómo sois? Pero él acaba de decir algo fundamental: si no hay rendición de cuentas, no es posible los avances. El control sobre la administración, el control y el rendimiento se hace con una cosa que se llama archivo administrativo. Cuando pasen 200 años serán archivos históricos. Pero esta formación, esta conformación es lo que ha ido haciendo que el patrimonio haya salido de esa crisálida para convertirse en un elemento realmente, una herramienta de desarrollo. Como decía antes, vemos que no hay ningún objetivo en los esquemas fundamentales de la agenda, que son la cultura vista desde esta manera, y el tema de la inmigración, pero sí la agenda reconoce en el espíritu y en el preámbulo que la diversidad natural y cultural del mundo contribuye a la sostenibilidad. Eso es obvio, absolutamente obvio, porque los espacios del planeta que son sostenibles y que se mantienen de una manera sostenible son aquellos que están llevados por comunidades tradicionales. Todo esto vamos a ir viéndolo, como esto está metido en distintos objetivos, pero llegamos al objetivo 11, ¿no? Que es el objetivo 11 habla de ciudades y habla de todo un esquema que engancha con la agenda, por supuesto, con la de Hábitat 3, pero solamente habla de esto, de salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, cuando salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo es una cuestión que tiene unas raíces profundísimas en las sociedades en las que estamos. Y esas son las que nos vinculan con la Agenda 2030, que de nuevo, sin tener ninguna cuestión específica, sí da un valor fundamental al papel de la cultura en el desarrollo sostenible de las ciudades. Yo no sé si cuando... yo no soy arquitecto, ustedes casi todos aquí son arquitectos urbanistas, yo soy antropóloga. Y eso significa que estoy en un campo mucho más divertido, porque puedo observar estos procesos de una manera no más frívola, pero sí más suelta. Y una de las cuestiones que yo creo que subyacen en estos temas es la manera de plantear las cuestiones que afectan al tema de las ciudades y asentamientos. Primero, se habla de la llegada de los individuos a las ciudades, pero todavía no estamos teniendo unas herramientas suficientes que nos hagan ver por qué se llega a las ciudades. Cuando estamos hablando de territorios en América Latina que son sociedades tradicionales, es decir, ¿cómo trabajamos? ¿Por qué no estamos mirando a las comunidades según recoge el objetivo? Y si estamos mirando el problema cuando ya está produciéndose. Prevenir, más vale prevenir que curar, se dice siempre, ¿no? Sabemos además que la cirugía es el fracaso de la medicina preventiva y que la restauración es el fracaso de la conservación, etc. Pues en este caso yo creo que también falta, deberíamos entender que hay que echar una mirada a los desarrollos territoriales para precisamente fijar población. Yo creo que ahí es y en dónde se puede hacer, lógicamente, porque no en todos los sitios es posible, pero sí es una cosa importantísima, ver cómo se articulan esos territorios. Y en esos territorios es donde el tema de la cultura y el patrimonio tiene mucho que ver, porque esos sí son sostenibles, esos sí son sostenibles cultural y naturalmente. También en la agenda urbana se reconoce que la cultura debe tenerse en cuenta en la promoción e implementación de todos los patrones sostenibles de consumo y producción, y que además está vinculado al tema, a la prevención del cambio climático, obviamente, que es uno de los grandes temas, porque las emisiones y todas las basuras se producen, como acabamos de ver también, en los medios urbanos. Todo este proceso es brutal, porque es absolutamente brutal, pero y no nos angustiemos y vamos a ver cómo avanzamos, ¿no? Y también de nuevo en la agenda se reconoce el papel estratégico de la cultura a través del patrimonio cultural y las industrias culturales y creativas en el desarrollo sostenible. Esas son las industrias innovadoras, que no tienen nada que ver con ser cantante de hip hop o hacer teatro de calle, no, es mucho más, hay muchas más cuestiones y además que vinculan y que introducen las tecnologías, a veces en estas mejoras. Y en este contexto también de lo que son los organismos internacionales, pues se presentó en Hábitat el informe sobre la cultura y el desarrollo en la nueva agenda urbana, que fue una investigación que se hizo con apoyo de la Cooperación Española, hay que decirlo, hay que aprovechar, pero que sí que sacó conclusiones importantes de la necesidad y de la importancia que tiene el tema de la creatividad y el reconocimiento de la cultura en las ciudades.
Cuando hablamos de esto, no siempre, como digo, estamos hablando de cuestiones, vamos a ver, de cuestiones, la economía creativa no solamente son las industrias que tienen que ver con la creación artística, sino que tienen que ver a veces con los reconocimientos de las múltiples comunidades que viven en las ciudades. Articular esto también es muy complejo, absolutamente complejo, porque sobre todo porque se tienen que tratar en espacios. Y eso es lo que nosotros desde la agencia sí queremos tratar. En la agencia, perdón, de la agencia de retoma del patrimonio, quiero decir. Lo que nosotros tratamos del tema del patrimonio es fundamentalmente el tema del patrimonio como una herramienta de desarrollo, el patrimonio visto de esta manera, ¿no? De observar lo que es la producción de bienes histórico-culturales y de bienes culturales. Pero trabajamos sobre todo en el tema de la identidad y la diversidad. También se apoya la generación y actividad económica y de empleo. Es importantísimo el siguiente punto, que es la mejora, si no el logro, de la cohesión social. Porque esa es la clave, esa es la piedra bezoar de todo este tema. Si no se produce cohesión social, y la cohesión social, ¿dónde la encontramos? En el espacio público, dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Es el lugar de relación y el lugar de intercambio, y aquí tenemos al alcalde de Comayagua, que se podrá explayar para hablar de uno de los éxitos de la cooperación que se consiguió gracias a él, naturalmente, pero donde se vio perfectamente cómo la recuperación del espacio social, el espacio público, repercutía en una mejora social muy notable. El tema de la descentralización y el fortalecimiento de la administración local. La administración es fundamental. El ciudadano le afecta lo local. Todos, en cualquier lugar del mundo, donde pagamos el tributo, si padecemos el tráfico malo, si padecemos la falta de servicios, eso es lo local. Nadie va al Estado general, al Estado nacional, a preguntar que no hay papeleras o que el autobús no va en su sitio, o que, en fin, lo local tiene una enorme importancia. Por eso, los grupos de trabajo que tienen que ver con la agenda urbana local son tan importantes y tan fundamentales, porque son las que tienen la incidencia directa con el ciudadano. Y luego, obviamente, nosotros tenemos que ver, trabajamos con la puesta en valor y la gestión sostenible y equitativa de las localidades con el tema del patrimonio. Y los objetivos que lleva a cabo el programa, pues contribuir a ese desarrollo sostenible de los municipios mediante el aprovechamiento del patrimonio, de acuerdo siempre con las estrategias que marca la cooperación española. Esas estrategias tienen que ver con salud, género, medio ambiente, derechos humanos y diversidad. Es decir, trazar con esos componentes, porque claro, no nos podemos olvidar en estas cuestiones urbanas de los temas que tienen que ver con género, de los temas que tienen que ver con derechos, de los temas que tienen que ver con los cambios medioambientales y con una serie de cuestiones que parece que no están, pero que son fundamentales porque son los componentes de la población. ¿Y en qué trabaja el programa patrimonio? Frente a ese inicio que teníamos de trabajar en ciudades que eran todo monumentos, con edificios nobles y singulares, pues dio un cambio radical para dedicarse a las cuestiones que tienen que ver con la agenda internacional y trabaja en áreas urbanas deprimidas, rehabilitando espacios tradicionales, que no tienen que ser grandes centros. Hay que partir de que los centros históricos de las ciudades, cuando decimos centro histórico en España al menos, la gente tiende a pensar que es que hay un gran patrimonio o de la época de la colonia o prehispánico. No, el centro histórico es el que la gente define que es su centro y es para él importante. Y eso es importantísimo, porque solamente desde esa apropiación se puede trabajar en la defensa de la ciudad, que no tiene por qué ser eso, que sea el Palacio de los Gobernadores. Y la idea es pues eso, mejorar las condiciones de habitabilidad de las poblaciones. Es un programa que implica vivienda, y esto es una cosa también que quería aprovechar para comentar aquí. Cuando hablamos de los grandes problemas del problema de vivienda, que es muy grave, precisamente se ve en cualquier asentamiento informal, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer vivienda, cuando se trabaja bilateralmente o multilateralmente, también hay veces que hay una falta enorme de sensibilidad, porque se construyen viviendas sin preguntarle a la gente, ni mirar siquiera el terreno donde se construye. Me estoy refiriendo a que las viviendas tradicionales, que son las que dan resultados, las que son más baratas, las que son más eficientes, las que son sostenibles, a veces no se incluyen en ese repertorio y en esa oferta. Y se construye de acuerdo a lo que se ha decidido en un despacho de arquitectos o en un despacho municipal, porque lo que viene es el cemento, el concreto, o la calamina, o lo que sea, y claro, todo eso, eso es muy grave.
muy grave desde el punto de vista de la sostenibilidad, sin ir más lejos. Es carísimo porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, y aquí en Perú tuvimos una experiencia magnífica que fue viviendas, el programa de viviendas en Valle del Colca, donde las viviendas tradicionales son las que funcionaban, que han funcionado desde la época prehispánica y que funcionan actualmente. Y son las que realmente han dado un rendimiento y han dado un interés. La gente, cuando después se habla del turismo sostenible, pues una de las cosas que tiene que ver es no solamente edificios y catedrales, sino que de repente tiene que ver formas de vida, y esa forma de vida tiene que ver con la vivienda. Las viviendas, la construcción de planes de viviendas tiene que ser una cuestión que implique y que incluya una sensibilidad, yo creo que un poco más de la que hay, porque realmente son tremendas las planificaciones urbanas de crecimiento que se hacen. Sí, tienen servicios, tienen un urbanismo, tienen ciertos servicios, pero la vivienda, la vivienda es muy importante. Porque hay viviendas que se hacen, las viviendas normalmente se hacen con cocinas, pero hay lugares de América Latina donde nosotros hemos trabajado y donde las viviendas no tienen cocina, porque son viviendas para comunidades indígenas donde justamente la cocina es el espacio común de todo el vecindario y la cocina estaba fuera y las viviendas están así. Es decir, que hacer esas pequeñas miradas culturales a la hora de hacer temas que tienen que ver con la agenda, pues ayudan mucho. Y digo yo que permiten avanzar de cierta manera. Se trabaja en el tema de la retención de conjuntos patrimoniales, no siempre son capitalinos, pero también estamos en la creencia de que este tipo de intervenciones en pequeñas ciudades también contribuyen a fijar a la población. Y luego nos parece importantísimo, y seguimos trabajando con todos los compañeros que tenemos divididos o repatriados, en el tema del desarrollo territorial en los entornos rurales, que es lo que decía al principio, es una de las claves. O sea, si nosotros queremos que la gente no emigre, tendremos que ofrecerles unos apoyos y unas ayudas y unas miradas de ordenación con unas expectativas en los recursos. La gente no se va de sus lugares de origen porque quiere, en la mayoría de los casos, sino porque no puede hacer otra cosa. Por tanto, para nosotros los componentes en los que trabajamos incluyen la planificación, estoy hablando todo de una manera muy ligera, ¿no? Pero la planificación, la investigación y la documentación, pues creemos importante que se hagan esas miradas sobre la vivienda, sobre el interior de cómo debe ser el interior de las viviendas, atendiendo a las miradas para quienes van a ser usadas, la puesta en valor del patrimonio. Y luego, como decía, pero lo acabo de decir, ¿no? La mejora de la habitabilidad interior y exterior de las viviendas y del entorno. A nosotros esto nos parece importantísimo, absolutamente importantísimo, porque además estamos interesados en mantener el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial no solamente es el conocimiento del cante y el baile y la poesía, no, también es esto, las maneras de construir, las maneras de hacer eficaz una cuestión como la de la vivienda, ¿no? Nadie puede construirse una casa suiza en el desierto y una casa de puerta plana en un lugar que diluvia. Pues esas cosas no se tienen en cuenta, créanme que son importantísimas, tienen muchas lecturas, es muy prismática. Y ahí nos encajamos con los ODS perfectamente y entendemos que cumpliendo la agenda, y trabajamos en espacios inclusivos. Con la fundación estamos hablando, traía unos ejemplos, yo tengo un problema, como no soy nativo digital, tengo un problema informático, pero bueno. Hemos trabajado y trabajamos en espacios inclusivos, no tengo la foto, pero con la Fundación UPS tenemos un convenio ya de larga data donde se trabaja justamente eso, y buen ejemplo es los trabajos que hemos hecho en algunos lugares como en Suchitoto, en El Salvador. El tema de los espacios seguros, que son fundamentales, aquí se ha citado, o sea, cuando no hay una ciudad segura, no hay una ciudad usada, todo eso complica enormemente las cuestiones, y nosotros hemos intentado trabajar siempre de una manera importante o con una mirada muy concreta para intentar trabajar asociándonos a patrimonios de mujeres, o sea, con instituciones como mujeres, pero como ejemplos y logros que hemos tenido, tampoco es que sean, porque es una gota en el océano, pero algunos hemos tenido, ha sido en la ciudad de Guatemala el crear un eje de seguridad que va desde el alcalde, lo que se llama la Sexta Avenida, y nuestro gran logro es que la gente puede usar un espacio en Guatemala para poder ir de compras, para poder sentarse, para poder vivir y disfrutar. El tema de la seguridad, como digo, el recuperar el espacio público para el ciudadano, a nosotros nos parece que es la primera piedra que hay que poner en el tema. En temas de resiliencia, hemos trabajado concretamente en Perú, en el tema del apoyo de las ciudades, creando una red de ciudades en donde se trabaje este tema, de acuerdo a todos los cambios, a todas las catástrofes y
y fenómenos a los que se ven sometidos estos territorios, cómo proteger la población, cómo prevenir la población. Y ahí, de nuevo, nos vamos al ordenamiento territorial. Porque claro, aquí cuando hay una catástrofe y vemos cómo las viviendas están construidas en zonas donde hay un río seco, pero los ríos secos llevan agua, siempre, ¿no? Y claro, esto en España ocurre también. O sea, en los asentamientos informales tienen esa dificultad, la gente la tiene asegurada. Son realmente en 2 minutos a cabo. Y bueno, por seguir quería comentar que las acciones tienen que ver con la puesta en marcha del plan de revitalización de centros históricos degradados, la capacitación técnica y la participación ciudadana. Creo que me he ido aciertos y errores. Hemos tenido muchos aciertos, pero también nada de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Yo creo que hemos tenido muy buenas prácticas, pero también hemos tenido grandes errores. En el tema de la ciudad. Entonces, peligros que tiene trabajar con patrimonio, la gentrificación. Ese es el gran peligro. Tenemos una gentrificación que hace que ciudades nuestras, que hemos trabajado, en concreto desde la cooperación, recuperando espacios importantísimos, el objetivo nuestro era incorporar a la población, pues lo que hemos conseguido ha sido que se vaya todo el mundo y que entren los servicios, los servicios turísticos y, en fin, otras miradas, y tenemos 2 ejemplos de los que tenemos que tener, no sé qué va a pasar, pero tenemos 2 ejemplos que son Cartagena de Indias y la ciudad de México. Ahí había población, ahí vivían personas y aquello se marchó, todo el mundo se marchó y ahí ya no vive nadie de los que tienen que vivir. Esos son de nuestros grandes errores. Nuestras grandes conquistas, tampoco muchas, pero sí hemos tenido algunas. Una de ellas vuelvo a citar aquí a Comayagua, gracias a la alcaldía, pero también tenemos espacios, por ejemplo, en todo el tema que se hizo en Quito, creo que acabo de ver a alguien de la oficina de Quito, sí, donde hemos trabajado recuperando una ciudad que la última vez que estuve, la conferencia de Hábitat 3 fue una gozada, yo lo dije en la mesa en la que estaba, como el mejor éxito era ver la plaza esa llena de gente utilizándola sentada un domingo, llena de personas, y eso con esa organización y esa preciosísima que está como entiendo la alcaldía, ¿no? Yo creo que eso son el ver que la gente usa el espacio, ver que la gente puede ir tranquilamente, ver que hay luz, que hay seguridad en estos espacios, es lo que la población española intenta hacer. Y gracias. No sé si lo conseguimos, pero bueno, en esas estamos. Gracias, Araceli. ¿Tiene alguien más? Tenemos a Ana Beatriz por Skype. Espero que técnicamente, ya con las pruebas previas, debería funcionar todo. Como les decía antes, Ana Beatriz Jordao Carneiro Monteiro es arquitecta y urbanista, jefa de área de coordinación de ciudades sostenibles en la Agencia Española de Cooperación y en principio está siguiendo y va a seguir por Skype todo el evento. Ella está en el Fondo de Promoción al Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación, con PRODEL, y precisamente lo que nos va a compartir es la nueva línea de financiación que próximamente se abrirá para proyectos urbanos en temas de sostenibilidad urbana, ¿no? Alineados con la nueva agenda urbana. ¿Nos oyes? ¿Está listo? No sé si ahora está puesto. ¿Te oímos? Ahora te oímos, Beatriz. ¿No te vemos? No sé si tenemos que verte. No, digo, quizás yo quito mi cámara. ¿Hola? Sí, te estamos oyendo, Beatriz. Ah, no me veis, ¿verdad? No, no te vemos, pero quizás sería más importante ver el PowerPoint. Vale, solo saber si he hecho bien, he cortado la cámara. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes aquí en Madrid. Me gustaría, como bien dijo Elena,
comentaros sobre el programa que se llama Preciso, el Programa Estratégico de Ciudades Sostenibles, que lo estamos lanzando en la agencia. Es un programa de toda la agencia y es importante subrayar el crédito a la labor de los arquitectos de la ECI, y algunos de ellos están sentados en esa mesa hoy, como José Luis Pimentel, Juan de la Serna, Fran Ausín. Bueno, estamos en proceso de lanzamiento del programa, y el programa tiene como visión el hecho de que la cooperación española es un agente transformador de la realidad urbana de los países beneficiarios de la cooperación española, y nuestra misión es promover precisamente la transformación de las ciudades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? en los países beneficiarios de esta cooperación. Nuestro objetivo es dar una respuesta a las necesidades relacionadas al urbanismo que identificamos, atendiendo a la prioridad del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que está incluido y mencionado expresamente en el Plan Director. Es el nuevo Plan Director de la Cooperación Española, el quinto Plan Director que también se está lanzando, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Hola? Ya está la siguiente. La siguiente, Sí, por favor. ya. Ahora mismo tú no estás viendo el... No, la 2. Vale, pues estamos en la 2, sí. Está todo perfecto. No pasa nada. No pasa. Bueno, me gustaría hacer mención a la experiencia de la ECI que tiene con respecto a la problemática urbana. El Preciso, el programa, pretende precisamente aunar esta experiencia previa y todas las lecciones aprendidas para bien y para mal de la agencia, aunar este pasado con el futuro, con lo que queremos hacer de aquí en adelante. Y en los sectores de experiencia de la ECI están ahí relacionados. Uno de ellos es precisamente la gestión de patrimonio cultural que acaba de exponer Araceli, pero la agencia tiene amplia y larga trayectoria en temas de agua y saneamiento, de energías, mitigación y adaptación al cambio climático, vivienda, recuperación de espacio público y, por supuesto, patrimonio. Para ello, la agencia se basa en diversas modalidades de cooperación. La primera de ellas que mencionaría es la multilateral, que es a través de la colaboración a agencias de Naciones Unidas o MUDES como ONU Habitat, PNUMA, PNUD, ONU Mujeres. Por otro lado, tenemos también la cooperación bilateral, sectorial y regional, que es la multi-bi o multibilateral, y finalmente la modalidad de cooperación horizontal, en la que tenemos dos programas fundamentales que son el Interconecta y el Cootec. La siguiente, por favor. No sé, la 3. Sí. La 3, perfecto. Bueno, los resultados esperados, como comentó Roberto Lippi, no se trata solamente del ODS 11. Aquí hay muchos ODS que están directamente o indirectamente involucrados en esta temática urbana, ¿no? Quizás nos faltó ahí la 3, el ODS 3, con respecto al Pacto de Milán. Aspectos que están incluidos en diversos ODS. En los instrumentos que la agencia utiliza para llevar a cabo estas actuaciones, y que son los instrumentos que serán utilizados en Preciso, son de diversos tipos. El primer grupo es el grupo de las actuaciones, las contribuciones no reembolsables, que son las donaciones de la cooperación delegada de la Unión Europea, fundamentalmente. El segundo grupo es el de cooperación reembolsable, en la cual se incluyen los créditos a Estado,
las contribuciones a fondos privados y vehículos de inversión y las contribuciones a programas de microfinanzas. Es muy interesante que los representantes de las municipalidades y gobiernos que estén presentes en la mesa pues sepan que nosotros podemos actuar con todos estos instrumentos, tanto reembolsables como no reembolsables. Y aparte está siempre la herramienta del blending. El blending, pues mezclando reembolsable con no reembolsable, ya sea con fondos propios o con fondos delegados de la Unión Europea. Y además tenemos otros instrumentos como por ejemplo la garantía del Plan de Inversiones Exteriores, Plan Europeo de Inversiones Exteriores, del cual hablaré un poco más adelante. ¿Puedes pasar a la 4, por favor? ¿Ya? Hola, ¿está la 4? Sí. Adelante. Sí, perfecto. Vale, bueno, pues el Preciso se estructura a través de operaciones de transformación urbana, que son la seña de identidad de los proyectos que se llevarán a cabo. Y estas operaciones configurarán una estrategia vinculada a los parámetros que son reconocidos internacionalmente. Por ejemplo, las metas, los ODS, las agendas urbanas, entre ellas se incluye la nueva agenda urbana, el plan de acción regional de ONU Habitat, las agendas nacionales, etc. También están los resultados e indicadores del 5º Plan Director de Cooperación Española, las NDCs, las National Determined Contributions, los marcadores RIO, etc. Es decir, todas las operaciones que se realicen bajo el paraguas de Preciso buscarán atender a estos indicadores y parámetros internacionalmente reconocidos. Y estos son los retos a los cuales nos enfrentaremos. Primero en relación a las escalas, que como bien comentó también Roberto Lippi, se trata de romper esta rotura que existe, estas desigualdades que existen entre campo y ciudad, las diferencias entre las ciudades medias y las megalópolis, barrios marginales y centrales, barrios marginales y centros históricos. Con relación a los actores, tenemos públicos y privados, que son agentes que tienen que estar involucrados sí o sí en esta transformación urbana que pretendemos. Actores técnicos e institucionales versus institucionales individuales y comunitarios. Con relación a los parámetros, ahí los tenéis. Y en relación al abordaje de factores tradicionales de bloqueos, siempre tenemos fundamentalmente en el ámbito financiero la dificultad de hacer la oferta cuadrar, encajarse bien con la demanda. Nosotros como financiadores, la agencia española tiene esta doble cara, ¿no? Esta doble papel de agencia de cooperación y a la vez institución financiera. Entonces nosotros estamos intentando siempre pues acometer los proyectos de esta manera integral. La siguiente diapositiva, la 5, en esta diapositiva se pueden ver los elementos presentes en las operaciones de transformación urbana. En primer lugar, nos queremos basar siempre en las colaboraciones, porque es muy importante construir estas alianzas, tanto nacionales como internacionales, con todos estos actores que están aquí relacionados. Incluso me gustaría hacer especial mención a acuerdos de cofinanciación que ya tenemos firmados con el BID y con el Banco Mundial, que estamos terminando de firmar ahora, y la Agencia Francesa de Cooperación. También tenemos muy buena relación con la CAF para poder cofinanciar proyectos, y eso es un instrumento muy potente a la hora de llevar a cabo las operaciones y materializarlas. En segundo lugar, bueno, igualmente importante está el valor compartido. Es un elemento que también deberá estar presente en estas operaciones, que son la promoción de la innovación y involucrar al sector privado, porque la continuidad o sostenibilidad económica de las operaciones se basa mucho en la presencia del sector privado, catalizando este valor añadido, ¿no? En este momento hago también especial mención a lo que comentó Francisco Menor sobre la importancia de las APPs y hacer
alinear el interés privado con el interés público, ¿no? Para lograr los objetivos. Y también me gustaría hacer especial mención a las intervenciones integrales, para que no sea un tema sectorial, porque acometer una operación urbana no se limita a uno o dos sectores específicos, sino que muchas veces cuando se hace una infraestructura de, por ejemplo, agua y saneamiento, pues hay personas que viven alrededor de la infraestructura o un vertedero, que viven alrededor del vertedero y todos los temas se tocan, ¿no? O sea, la multisectorialidad tiene que estar presente en estas intervenciones. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Las 6. Estos son los sectores prioritarios de intervención, no exclusivamente, o sea, se pueden incluir nuevos sectores y nuevamente todos estos sectores están interrelacionados muchas veces y las intervenciones se deben hacer o se buscarán hacer de manera integral, combinando los diferentes subsectores que están en esta diapositiva. La siguiente, la diapositiva 7, quería hacer una especial mención a la plataforma de conocimiento en la cual se va a apoyar el Preciso. El Preciso se va a llevar a cabo por el grupo de trabajo de Preciso, que será responsable por la totalidad de los trabajos del programa y aportar la experiencia, los arquitectos que están en la agencia, y además se contará con experiencia de profesionales contratados también, para ofrecer los inputs que sean necesarios para los proyectos, ¿no? Entonces, todo este seguimiento y lecciones aprendidas aportarán mucho a la plataforma de conocimiento que guiará el programa. Realizaremos una estrategia de difusión a través de una plataforma virtual y eventos e iniciativas. Estaremos participando y organizando eventos en los cuales, tales como el presente evento, que formarán parte de esta plataforma de conocimiento. Y finalmente nos gustaría también, y lo realizaremos, el hermanamiento de ciudad a través de replicabilidad de buenas prácticas o evitar malas prácticas, ¿no? Y si puedes pasar a la diapositiva 8, es la última diapositiva. Me gustaría comentar que aunque Preciso se esté lanzando todavía, o sea, estamos en proceso de finalización para poder lanzarlo públicamente, ya tenemos iniciativas en marcha dentro de lo que es el gran paraguas del programa. Estamos participando en el Plan Europeo de Inversión Exterior, que es un plan en el cual la Unión Europea otorga garantía al sector privado para la realización de infraestructuras. De momento está circunscrito a África y países de la vecindad, pero existe una intención de futura expansión a América Latina. Tenemos una muy buena noticia. Nosotros estamos participando junto con el Banco Mundial en la ventana de ciudades sostenibles y a través de esta ventana nosotros hemos sido adjudicatarios de una garantía de 100 millones de euros y más 20 millones de euros en asistencia técnica, que es muy significativo. Esto es muy importante porque podrá dar la oportunidad de llevar a inversores allá donde queremos que esté, no solo nosotros, sino que los gestores municipales y nacionales. Entonces será una muy buena oportunidad de materializar planes que de otra manera no serían implementados. Otra iniciativa en marcha que os quería comentar son una facilidad de identificación de proyectos que estamos lanzando junto a la Unión Europea también. Estamos solicitando
una aportación a través de cooperación delegada para poder identificar proyectos, operaciones de transformación urbana de una manera estructurada en la región de América Latina y Caribe. Y también dentro de esta iniciativa cabe también nuestra intención de realizar un máster o un curso superior de formación para gestores urbanos, creando así un link o una relación directa entre la agencia, la Unión Europea y las personas que adoptan las decisiones en cada uno de los países beneficiarios de la cooperación de una manera estructurada. Pues esta relación es fundamental, no solo la formación, la capacitación institucional, etcétera, pero también la relación para poder crear el terreno adecuado para poder alcanzar los objetivos de las operaciones. Y también mencionar que la agencia está abierta a establecer de otorgar créditos de Estado con garantía soberana, que son las operaciones bilaterales, identificando las operaciones y explorando también posibles cofinanciaciones con otras entidades financiadoras en América Latina, y el mínimo que el FONPRODE, que es el Fondo de Promoción al Desarrollo, aplica en sus operaciones son 15 millones de euros. Y si pasamos a la última diapositiva, yo finalizo esta presentación agradeciendo a la Fundación ACS, nuestra parcera en el encuentro, y vuelvo también en esta última diapositiva a hacer referencia a la importancia de las alianzas para alcanzar nuestro objetivo, que es precisamos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de los países en desarrollo. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz, te hemos oído perfectamente, así que creo que el mensaje ha sido claro. En cualquier caso, se abre ahora un tiempo para preguntas, cuestiones para los tres ponentes de esta mesa. Nadie se anima a preguntar así. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los ponentes, incluso los de mi propia casa me han sorprendido muy gratamente, la verdad, la claridad con la que habéis expuesto los programas que tenemos. Yo quisiera hacer un comentario y una pregunta. Por un lado, desde la cooperación española, nosotros en estos momentos estamos realmente con una oportunidad muy grande de darle respuesta a este gran acuerdo mundial que son los ODS. Para nosotros los ODS son nuestra gran columna vertebral que realmente nos insta muy claramente a trabajar en unos determinados ámbitos que solucionan mucho de los problemas de los que venía la formulación de los antiguos ODM, que eran como más centrados en resultados muy concretos de lucha contra la pobreza, y sin embargo estos ODS no solamente son una muy buena guía para trabajar con los socios, con los países en los que trabajamos, sino lo que son también para España, y que es para mí la gran novedad de esta formulación de resultados, ¿no? Que es la incorporación de resultados en el conjunto del planeta, y que bueno, desde mi perspectiva tiene de hecho muy buen desarrollo en ese ODS 11, precisamente porque un año después de la aprobación por Naciones Unidas de la formulación de los 17 ODS se produjo la reunión, la Cumbre Mundial del Hábitat, y no hay ningún otro ODS que tenga tan buena coherencia por el hecho de contar con una nueva agenda urbana que se formuló justo un año después, ¿no? Eso, la verdad, que nos da un paraguas de actuación que la verdad es fantástico, porque hasta ahora, si recuerdan ustedes, teníamos unos objetivos de desarrollo del milenio que lo único que atendía es un poco el objetivo de reducir a la mitad los tugurios del planeta en 100 millones de habitantes, ¿no?
Y realmente esa era una formulación muy pobre para afrontar los retos de la ciudad, especialmente en América Latina, donde la cooperación española ha tenido como una tradición histórica de trabajar en el ámbito rural, y realmente ahora nos encontramos con una formulación y una serie de objetivos que nos llevan a ver lo rural desde su relación con la ciudad, ¿no? Ya no son ámbitos separados, sino que realmente hay una interrelación que estamos viendo en estos momentos que nos da una forma muy distinta de afrontar. Sin embargo, ya un poco aquí mi pregunta, la nueva agenda urbana cuenta con una debilidad inicial muy fuerte, que es una apropiación muy baja por el conjunto de las instituciones y sobre todo de los gobiernos locales, específicamente en América Latina, ¿no? La propia formulación de los ODS, al surgir de los gobiernos, muchas veces ni siquiera los ministerios de vivienda, eran los ministerios de relaciones exteriores los que estaban trabajando. Entonces, la pregunta un poco para ONU Habitat es cómo favorecer una gobernabilidad y una aproximación a la nueva agenda urbana que promueva un mayor apropiamiento, ¿no? Y que eso signifique acciones concretas en el ámbito local, que es finalmente el que más nos Te agradezco la pregunta, no tengo la respuesta. Creo que hay muchas respuestas, ¿no? Es verdad lo que se plantea, es decir, estas agendas globales